buenos días. Vamos a comenzar Agenda Agraria. Y en un marco que se proyecta que es la peor campaña en los últimos 15 años de soja y maíz, el productor sigue trabajando. Sigue trabajando porque sigue esperanzado que después de haber pasado 3 años de una realmente sequía bastante prolongada, donde las campañas no daban, pareciera que ahora, si hay un paquete tecnológico adecuado que se pueda proyectar, que el gobierno pueda ayudar a importar los insumos necesarios para hacer una siembra y una cosecha adecuada, podemos ir encaminados a un 23-24 relativamente positivo. Pero no dejemos de recordar, mejor dicho, lo que ha pasado en esta sequía que ha dejado a lo largo y a lo ancho de nuestro país muchísimos productores con problemas que no sé si van a poder seguir en su producción. En lo que tenga que ver en la zona núcleo, en la zona del norte de Santa Fe, sur de Córdoba, hay zonas muy problemáticas. Salgamos del contexto de lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando también del plan recaudar que el gobierno ha hecho y que luego tiene de actor principal al sector del campo. Va por 9.000 millones de dólares. ¿Cómo será que ahora, antes era solamente el dólar soja, ¿no? Un dólar soja que existe, tercer dólar soja, pero ahora va por las economías regionales también sobre un plus, un dólar especial, y así es cuando tenemos dólares realmente a muchísimas producciones regionales, a muchísimos cultivos, dólares diferenciados para que se pueda exportar y se pueda cobrar una comisión, digamos un valor agregado, digamos un impuesto recaudatorio del gobierno para así poder incrementar las arcas que tanto lo precisa para terminar este 2023. Comenzamos el programa así, lo vamos a ir a visitar al amigo Eduardo Barrios en el establecimiento Santa Lucía. Allí vamos a estar hablando en la voz del productor, pero usted sabe muy bien que Eduardo Barrios, que ya ha estado antes en nuestro programa, es un productor que tiene un análisis nacional e internacional realmente muy interesante. Pero vamos a arrancar la primera nota hablando sobre el cultivo de girasol. Llegamos a buscar el encuentro de un amigo, estamos con Eduardo Barrios, que nos recibe siempre amablemente aquí en el establecimiento Santa Lucía. Eduardo, se ha cosechado prácticamente casi todo el girasol en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero vos todavía te vemos a tus espaldas en un lote de girasol. Contame tu experiencia. Bueno, lo que ocurrió en este lote y en sí todo el girasol que yo sembré, lo sembré tarde, fue sembrado a mediados de noviembre en adelante. Teníamos en octubre del 2022 el perfil totalmente seco, algo que medio atípico en esta zona. En 25 años yo no he visto algo similar. Por consiguiente, las siembras fueron tardías como estrategia para tratar de lograr un mejor rendimiento, una mejor condición para el desarrollo del girasol. En este caso tenemos que agregar que enero, febrero y marzo nos llevó cerca de 300 milímetros, lo cual la gruesa ha cambiado notoriamente, a diferencia de otras zonas de la Argentina donde la seca se ha notado y que todavía perdura en otras zonas. En esta materia, lógicamente, nosotros estamos encapsulados del resto del país. Aquí en el sudeste hemos podido aprovechar las últimas lluvias, cosa que en otras regiones del país no lo pudieron aprovechar. Los cultivos no pudieron levantar, aquí sí levantaron y prometieron otros rindes, ¿no? Así es, el girasol este año, si tenemos rendimientos promedios, nos podemos dar ya por satisfechos o cercanos al promedio, creo que por ahí han de estar. No vamos a tener rendimientos muy altos en algunos lotes y todo va a depender específicamente del ambiente, de la profundidad de los suelos y de la capacidad de retención que tengan estos suelos para generar un cultivo y altos rendimientos. Sí, se ve un perfil bastante mejor de lo esperado. Terminás con la cosecha del girasol y ya estás pensando en el trigo. Sí, teniendo en cuenta esto que comentaba de enero, febrero y marzo, la condición de tampoco mucho calor es que está llevando a una fina que puede llegar a cambiar los antecedentes de estos 2 últimos años, donde la fina se vio sentida en un 20, 30 o hasta un 40% del año pasado en cuanto a su rendimiento. Así que creo que el sudeste este año está tratando de buscar la posición normal que tiene en la producción de trigo a nivel nacional. En este primer informe vamos a hablar, ya que teníamos la nota de Eduardo con girasol, de qué se dice sobre el girasol y la soja. La peor campaña en los últimos 15 años.
Nuevos recortes proyectan la peor campaña en 15 años para la soja y para el maíz. Hay nuevos ajustes de proyección para la cosecha de soja y maíz. La Bolsa de Cereales de Rosario actualizó y redujo 7 millones más de toneladas las mermas para ambos cultivos sobre lo que se proyectaba a fines de marzo. El recorte de marzo a abril en soja pasó de 27 a 23 millones y en maíz de 35 a 32 millones de toneladas, y es así que la ola de calor de marzo sobre el escenario de sequía deja los peores rindes nacionales en los últimos 15 ciclos agrícolas. En soja, la pérdida del área pasó de estimarse en 2,68 a principios de marzo a 3,58 millones de hectáreas. Los rindes se han desplomado al limitarse aún más el número de granos por metro cuadrado y al afectarse drásticamente el peso del grano. De esta manera, se estima en abril un rinde nacional de soja de 18,6 quintales por hectárea versus 20,3 en marzo. Este es el dato más bajo de los últimos 15 ciclos productivos en Argentina, quedando incluso por debajo de los 19 quintales por hectárea de la campaña 2008-2009. Con 16 millones de hectáreas sembradas, se estima la producción argentina en 23 millones de toneladas, 4 millones menos que en marzo. No solo es la peor producción de los últimos 15 ciclos, sino que está muy por debajo de la 2008-2009, que terminó en 31,8 millones de toneladas. En tanto que en maíz, el desplome del tardío descuenta 3 millones de toneladas a la cosecha argentina. La región núcleo, centro de Buenos Aires y buena parte de Córdoba confirman una severa caída en las expectativas de los rindes de los maíces tardíos. En cambio, sureste de Buenos Aires, algunos sectores del sur oeste cordobés, junto a las provincias de San Luis y Santiago del Estero, aún tienen buena chance productiva y compensan parte de las fuertes caídas de rindes estimadas. De todas maneras, respecto a marzo, Córdoba pierde 1,75 millones de toneladas, Buenos Aires 1 millón y Santa Fe 380.000 toneladas. Aprovechamos el conocimiento de Eduardo Barrios, esta persona que a su vez de ser productor agropecuario es una persona que se preocupa muchísimo en saber sobre mercados, en saber sobre cómo es el negocio del sector agropecuario, cómo se articula este negocio y cómo se pelea con paradigmas que tienen que ver, ya salen del espectro que tiene el productor agropecuario, ya se mete en lo que tiene que ver con un espectro político, porque la política se mete en el sector agropecuario. Eduardo, nos fuimos al corte después de haber tenido una nota interesante sobre girasol y saber tu pensamiento sobre la próxima siembra de trigo que tanta expectativa le genera también al productor. Contame, te quería en esta parte que vos como productor y como analista a nivel nacional e internacional, porque mirás todo a ver cómo vamos a hacer para optimizar el campo, sobre estas medidas que toma el gobierno, ¿en qué te favorece y en qué no te favorece? Bueno, las medidas del gobierno, esta tercera medida del gobierno era algo más que evidente que se iba a presentar. La necesidad con que tiene, la falta de recursos con que cuenta el Estado, era medio esperado este tipo de situación. Pero lo que agregó fue lo de las economías regionales. La presentación realmente bastante corta, sin muchas especificaciones, lo mismo que para algunos cultivos tipo el girasol o la cebada, que esperábamos tratando de tener algún diferencial de precio, porque tenemos monopolios en la zona que comercializan tanto el girasol como la cebada, entonces nos resulta bastante complicado tener una competencia coherente en el precio que se presenta en el mercado. Respecto del dólar soja, es un momento también donde los productores están buscando los arrendamientos y están haciendo compras de insumos, entonces es una situación bastante compleja que peligra muchas veces la negociación de los insumos y la negociación de los nuevos arrendamientos para el próximo año. Sí, los arrendamientos, para contarle a la gente, ¿no?, que aquellos que por ahí quieren saber un poquito más, se arregla a base de precio de cultivo. Así es. Inclusive hay alguna combinación o negociación sin el dólar soja en quintales de soja para los arrendamientos. A veces se lo considera aparte porque es una condición únicamente del productor. Entonces, sinceramente, para el arrendatario es una cuestión bastante compleja tratar de determinar cuál es el precio real.
En el caso de los insumos, hay pre-campaña que también te bonifican hasta un 10-20% en entrega de cereal, pero realmente saber cuál es el precio del trigo, de la cebada, del girasol y de la soja o del maíz en este momento es bastante complejo poder determinar si el precio es real o no. En el mercado hay muy poca competencia, específicamente en lo que es trigo, cebada y girasol, entonces el productor no confía mucho en lo que está presentando en este momento la pizarra. Sí, me parece que hay mucha incertidumbre también porque en un año que se viene de una campaña muy mala, con expectativas bastante generosas para la próxima campaña, el miedo está en si entran fertilizantes, si entra el gobierno a liberar dólares o no. El fertilizante ahora tiene aproximadamente un nuevo impuesto que es del 6%, como que no nos sorprende ya este tipo de medidas. Hubo una baja respecto del año anterior, pero continuamos con fertilizantes caros todavía a nivel general. Y no sabemos qué es lo que va a pasar a mitad de año, que es donde realizamos la compra de principalmente el fertilizante nitrogenado para la gruesa. Entonces el precio puede llegar a subir si es que hay escasez principalmente de gas para la producción de esos fertilizantes. Pero fertilizantes nitrogenados se importan el 50% y casi el 98% del fosforado. Entonces es un insumo que necesariamente se necesita importar y la disponibilidad de dinero con que cuenta el gobierno para todos los insumos de la Argentina son de alrededor de 5.000 millones de dólares, donde hay aproximadamente 2.500 millones de dólares que son fertilizantes y agroquímicos para el agro. Nos vamos al primer corte comercial y estamos retornando porque tenemos mucha información, pero mucha en serio, importante para compartir con ustedes. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Se viene el segundo DAR KWS del año, a puro campo. La reevolución de la genética es hoy presenta la nueva generación de híbridos graníferos sanitarios con estabilidad y potencial para el norte argentino. Te esperamos en el próximo demostrativo agronómico regional el 20 de abril en Jesús María, Córdoba. La reevolución de la genética es hoy. KWS Argentina. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese ah de más vale que te conozco. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil, crecemos en la misma tierra. Montenegro Maquinarias te presenta la Rastra Diamante, notablemente eficaz en la eliminación de malezas. Una herramienta ideal para utilizar antes de la siembra o después de la cosecha. Rastra Diamante, el complemento perfecto para una agricultura estratégica y sustentable. Conoce más en montenegroargentina.com. Para controlar las principales plagas de la región, BASF desarrolló 3 poderosos insecticidas. Nomolt, mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate, control contundente y rápido en orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Juntos forman la unidad antiplagas de BASF. 3 aliados, una misión: controlar todas las plagas. BASF, we create chemistry. Hace muy pocos días hubo una asamblea anual de APRESID, esta entidad que nuclea productores
que año a año tratan de cambiar paradigmas, ¿no? Establecen paradigmas que tienen que ver con la conservación del suelo y el avance tecnológico y científico de los cultivos. Se nombra un nuevo presidente, Marcelo Torres, quien es de la ciudad de Mar del Plata, pertenece a la regional Juan Manuel Fangio y tenía la vicepresidencia y ahora se sigue trabajando en el mismo camino desde la presidencia. Con él tenemos la nota. Nos acercamos a Ceres Torres y realmente nos encontramos con un amigo porque es un momento muy especial. Lo hemos felicitado hace días atrás, pero lo queremos hacer ahora públicamente en Agenda Agraria. Sos el presidente de APRESID, esta entidad que nuclea a un montón de productores con desafíos año a año, y quiero que me contés para vos lo que significa salir de la regional de aquí de Juan Manuel Fangio, ser parte de esta regional Juan Manuel Fangio de APRESID en la ciudad de Mar del Plata y encontrarnos con la presidencia y los desafíos que tiene la misma. Bueno, en lo personal es un honor, la verdad, y un desafío hermoso, por otra parte. Creo que APRESID es una institución muy horizontal, muy protagonizada por los productores, muy dinámica. Yo vengo hasta la asamblea del 13 de abril, era el vicepresidente de la institución y ahora soy el presidente, entonces es como una continuidad. La verdad que estoy sumamente agradecido con los socios, ¿no?, que me dieron esta oportunidad. Me siento honrado y con una responsabilidad muy grande, pero de alguna manera es una continuidad de lo que veníamos haciendo, por lo tanto hay unas líneas de laburo, de trabajo, de visión que veníamos teniendo todos en APRESID y que bueno, esto es la continuidad, ¿no? Y si tuviese que sintetizar esas líneas, es un poco trascender del alambrado, de la tranquera, tratar de trazar un camino de estos alimentos, fibras, energías, con menor huella ambiental desde el campo al consumidor, ¿no? Entonces nosotros hoy estamos tejiendo redes con empresas, con la ciencia, con tecnología, seguramente con exportación, con consumo masivo, para trazar esa red. Y otra cosa, y lo último, Marcelo, es que APRESID, además de ser un referente local, sea un referente global de lo que es la agricultura de conservación, ¿no? Eso te iba a preguntar. APRESID ya ha salido de las puertas de lo que tiene que ver nuestro país. Sí, sin dejar de ver que en Argentina tenemos mucho por mejorar. O sea, tenemos un alto nivel de adopción de siembra directa, pero los sistemas sustentables de siembra directa implican rotación de cultivos, uso de cultivos de servicio, manejo integrado de plagas, digitalización de la agricultura y manejo por ambientes. Digamos, en eso, si bien tenemos un 80-90% de adopción, digo 80-90 porque las labranzas lamentablemente estos últimos años han avanzado, pero estamos trabajando en transmitir esta mirada sistémica localmente. O sea que en Argentina tenemos mucho por hacer, pero si uno se ve a nivel global, el nivel de adopción a nivel global no supera el 10-15% de esta agricultura de conservación. Por lo tanto, creo que tenemos mucho por hacer y que cada productor de cada país, de cada región es el que va a encontrar la respuesta. No es que se la vamos a llevar nosotros, sí vamos a llevar un sistema de trabajo, ¿no?, donde los mismos productores van viendo cómo generan esa transición a estos modelos más sustentables. Agricultura de conservación, hermoso tema. Ahora lo hablamos, ¿te parece? Dale, muy bien. El gobierno lanzó este plan para ir por 9.000 millones de dólares. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el productor con el remanente chiquito que quedaba de soja y con la soja que está para cosechar. Y sobre las economías regionales, hasta el 31 de agosto es el dólar soja y de ahí en más hay una prolongación para las economías regionales. Arranca el programa de incremento exportador que busca recaudar 9.000 millones de dólares. El Gobierno Nacional puso en marcha nueva edición del programa de incremento exportador, PIE, con un tipo de cambio diferencial temporal de 300 pesos por dólar para el complejo sojero y economías regionales, que podría generar una liquidación de divisas estimadas en alrededor de 9.000 millones de dólares, según explicó la agencia Telam. La medida, anunciada por el ministro de Economía Sergio Massa el miércoles pasado y que se puso en marcha a partir de la publicación en el boletín oficial el pasado lunes, persigue dos objetivos centrales: la acumulación de reservas en las arcas del Banco Central y la ayuda para el sector productivo afectado por la sequía. El gobierno apuesta a que el sector agroexportador sojero liquide 5.000 millones de dólares a partir del próximo lunes hasta el 31 de mayo, fecha en la que vence el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de esta cadena.
La nueva paridad, indicaron desde la agencia Telam, llevaría a que la tonelada de soja se comercie en el mercado local a un valor cercano a los 105.000 pesos, sensiblemente por encima de los 70.000 que se ofrecían antes de conocerse la nueva implementación de la medida. Esta mejora en el precio busca impulsar las ventas de granos que, a la fecha, en una medida de cálculos privados y oficiales, existirían todavía un stock de entre 5 y 7 millones de toneladas de la campaña 21-22. A esto debe sumarse la soja del primer tramo de la presente cosecha. En base a las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario, la campaña 22-23 cerraría con una producción total de 25 millones de toneladas, afectada por la fuerte sequía. Aprovechamos que lo tenemos a Marcelo Torre y hablamos un poco más sobre lo sustentable que tiene que ser el mundo en sus políticas de conservación de suelo. Bueno, hablamos de agricultura y conservación. Por otro lado está la agricultura regenerativa, por otro lado la agroecología. Son todos títulos que en realidad deberían englobar una producción agropecuaria que tenga, donde agricultura y conservación es un término bastante aceptado a nivel global. Nosotros usamos sistemas sustentables de siembra directa, que también es otro término muy nuestro, pero lo que refiere es la no labranza como un pilar, la rotación de cultivos de invierno, de verano, la diversidad y el uso de cultivos de servicio, que para explicarle a la gente son los cultivos que se usan entre cultivo de cosecha. No se hacen para cosechar, se hacen para capturar nitrógeno, fijar carbono a través de la fotosíntesis, controlar malezas, mantener un microbioma activo, por ejemplo. Hace 10 años atrás o más, acá en la zona de Mar del Plata, nosotros cosechábamos un trigo en enero y sembrábamos un girasol o un maíz en octubre. Teníamos 8 meses de barbecho químico, donde teníamos problemas de malezas resistentes, un nivel alto de uso de agroquímicos. Ahora, en ese lapso, lo que hacemos es, o ponemos un cultivo de segunda, es un cultivo de cosecha, o un cultivo de servicio. Un cultivo de servicio que a veces se siembra, depende de la región, en zonas más cálidas, con más estación de cultivo, más lluvia, menos lluvia, hay que adaptar este modelo, pero estos cultivos se hacen para fijar, como te decía, carbono. Si tengo una leguminosa como la vicia, en la mezcla puedo fijar biológicamente nitrógeno y controlar la maleza del sistema. Entonces el tapiz verde tiene esa función, regular el consumo de agua y ya no, la base es el uso de agroquímicos y fertilizantes de síntesis, ¿no? Se ve mucho vicia en esta zona de aquí del sudeste, un cultivo que realmente de cobertura que ha dado mucho que hablar. Yo lo veo, vengo del campo de Eduardo Barrios y es uno de los precursores de esta siembra. Sí, se está creciendo mucho el área de cultivo de servicio, ecosistémico, como se llaman estos cultivos, en todo el país, ¿no? Obviamente hay que adaptarlo, como te dije, en zonas semiáridas es más complejo, en zonas más húmedas, más cálidas. Y vicia, que está sativa y villosa, es una leguminosa que tiene una alta proporción produce mucha biomasa y fija biológicamente nitrógeno. Entonces la vicia mezclada con gramíneas, como puede ser avena, centeno y otras más, lo que hacemos es combinamos raíces y tenemos mucha biomasa y fijamos carbono y nitrógeno. ¿Cómo ves la reacción del mundo a este tema de conservación del suelo? Mirá, no hay mucha conciencia realmente a nivel global, en las cumbres de cambio climático, inclusive estamos tratando de meter la importancia del suelo en la discusión, no nosotros solos, hay muchas organizaciones que estamos trabajando en lo mismo, creo que tenemos que ponerlo en la agenda, y el suelo como también reservorio de carbono, ¿no? En la medida que nosotros capturamos carbono con la fotosíntesis y mediante las raíces lo metemos en la parte subterránea y lo vamos fijando como materia orgánica del suelo y alimentando un microbioma activo, es también una manera de sostener la demanda creciente de bienes y servicios, de alimentos, fibra y energía y a la vez cuidar el planeta, no mitigar el cambio climático. Nos vamos al corte comercial y volvemos para compartir unas pequeñas noticias. Alguna de ellas va a hablar sobre la diferencia que hay entre lo que recauda el gobierno y lo que le queda al productor. Otras noticias va a hablar sobre el girasol. Parece que es el único cultivo que puede tener un crecimiento.
En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Se viene el segundo DAR KWS del año, a puro campo. La reevolución de la genética es hoy presenta la nueva generación de híbridos graníferos sanitarios con estabilidad y potencial para el norte argentino. Te esperamos en el próximo demostrativo agronómico regional el 20 de abril en Jesús María, Córdoba. La reevolución de la genética es hoy. KWS Argentina. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese ah de más vale que te conozco. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil, crecemos en la misma tierra. Montenegro Maquinarias te presenta la Rastra Diamante, notablemente eficaz en la eliminación de malezas. Una herramienta ideal para utilizar antes de la siembra o después de la cosecha. Rastra Diamante, el complemento perfecto para una agricultura estratégica y sustentable. Conoce más en montenegroargentina.com. Para controlar las principales plagas de la región, BASF desarrolló 3 poderosos insecticidas. Nomolt, mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate, control contundente y rápido en orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Juntos forman la unidad antiplagas de BASF. 3 aliados, una misión: controlar todas las plagas. BASF, we create chemistry. Noticias destacadas de la semana. Girasol, el cultivo que surfió la sequía y va por otra ola de crecimiento en 2023-2024. A diferencia del desplome que sufrieron soja, maíz y trigo, mantuvo sus rindes y tendrá un crecimiento productivo para la próxima campaña con perfiles mejor cargados y sin problemas de abastecimiento de semillas. Las perspectivas son aún mejores. La renta de soja en la sequía, el Estado se lleva $714 por hectárea y el productor pierde $360. De acuerdo a un informe elaborado por el exsecretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, el Estado concentrará este año el 60% de la rentabilidad sojera. Lo que se ve en retenciones son $363, exactamente lo que pierde el productor. El primer gracias que vamos a dar en Agenda Agraria es para ustedes. Es para ustedes que nos acompañan. De ahí en más, seguimos con el gracias al amigo Eduardo Barrios, en la voz del productor, que nos acompañó en este programa, y al presidente de APRESID, a Marcelo Torres. El compromiso es con ustedes, de volver a encontrarnos dentro de 7 días.